Mi nombre es Raúl Tamés, soy originario de la Ciudad de México y soy coreógrafo y bailarín de danza contemporánea. Originalmente yo quería ser actor, es un ímpetu que tuve casi desde que tengo uso de razón. Fue una suerte de llamado artístico porque no nada más me interesaba, digamos, la parte histriónica, sino también era muy sensible para con la música, en particular la música sinfónica, que era extraño para un niño de 5 años. Y pues siempre fui insistente y tenaz en demostrarles a mis padres que era lo que yo quería hacer. Pero la situación familiar no era la mejor. Ellos pues temían por mi futuro y en realidad me recomendaban más bien continuar normalmente con mis estudios. Y había una suerte pues de concepciones erradas en torno a lo que es dedicarse a las artes. De todas formas, pues yo creo que fue tal mi insistencia que hacia los 8 años logré que mi padre me llevara a escondidas a una audición en el CEA de Televisa, en el CEA infantil, y me quedé. También él pensó que no me iba a quedar y bueno, la llamada la recibió mi mamá, se terminó enterando de nuestro plan oculto y fue pues realmente una etapa maravillosa. Incluso entré a trabajar en un despacho contable y me mantuve pues yendo al teatro, iba al Centro Cultural del Bosque, a los teatros de la UNAM y descubrí grandes directores como Martín Acosta, como Jiménez Escalante, el Teatro Línea de Sombra, el Teatro de Ciertos Habitantes. Y una vez no había boletos para ver teatro, pero había boletos para ver danza contemporánea. Yo conocía el ballet, pero no sabía qué era la danza contemporánea. Quedé atrapado por su poética, por la arquitectura del movimiento y por la forma en la que de una manera cuasi metafísica nos invade y realmente transforma el espacio. Literalmente, pues el espacio es otro cuando un bailarín se mueve y genera espirales y genera formas a veces alucinantes. Y luego también está la parte emocional y la parte expresiva, pues donde el teatro termina, empieza la danza, donde las palabras ya no son suficientes, entonces el cuerpo está allí para demostrarnos nuestra expresión más primitiva. Así descubrí la danza contemporánea, fue tal el impacto que decidí dejar mi trabajo y probar, arriesgando pues mucho. Entré con Emma Pulido, que fue como el principio de esta historia. El maestro Manolo Vázquez, un maestro de contemporáneo, me dijo que él me recomendaba inmediatamente correr a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en el CENART, pues ya iba yo tarde, yo ya tenía 17 años. Así lo hice y pues me quedé en la audición, una audición muy competida. Se queda menos del 5%, yo hice audición con 400 personas y nos tomaron alrededor de a 12. La danza es una disciplina muy ardua, de un compromiso inimaginable, de muchas horas de entrega y de pues una labor continua por todos los riesgos que implica, porque el cuerpo envejece, porque el cuerpo se cansa, porque el cuerpo se lastima. Y en la escuela al principio fue difícil entender esta nueva disciplina, fue complicado, incluso reprobé el primer semestre. Era muy bueno en clásico, pero en contemporáneo no. Incluso me sugirieron cambiarme a la licenciatura en danza clásica, pero yo me obstiné y fue una gran decisión porque luego todo empezó a mejorar. Me empezaron a ofrecer becas, becas en Canadá, becas en Estados Unidos, hasta que llegó una muy importante en Holanda, una beca para estudiar un año en la Rotterdam Dance Academy. Fue extraordinario estar rodeado de pues quizá los mejores maestros que hay de danza en el mundo, compartir el grupo con compañeros que ahora bailan en las mejores compañías internacionales. Y todo fue realmente, ahí sí que todo fue miel sobre hojuelas. Entonces cuando egresé no me ofrecieron 1 ni 2, sino 3 contratos. Uno para irme a Israel, otro para irme a España y uno más para quedarme en Holanda. Y yo decidí irme a España por el repertorio de la compañía. Aprendí muchísimo y luego tuve que regresar por un tema familiar. Y aproveché una coyuntura donde se abría un centro sin precedentes, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, se llama CEPRODAC. Y digamos que antes había bailado en el ballet independiente, pero llegué
prácticamente por primera vez a incursionar pues en los lugares, en los mejores lugares para la danza contemporánea en México. He vivido en muchos países, todo gracias a la danza. Se puede vivir de la danza, yo lo he hecho todo este tiempo. Claro que ha habido procesos de crisis, claro que es una responsabilidad alta. Y luego, después de muchos años de bailar, 8 años continuos de permanecer en compañías, justo vino un momento complicado, en donde ya no me estaban contratando en Europa, la situación migratoria era compleja, yo ya no tenía un permiso de trabajo, tal. Y eso me impulsó a empezar a hacer mis propias creaciones. Y empezó una carrera coreográfica, ahora fructífera. Llevo unos 4 o 5 años haciendo coreografía continuamente. Hago de todos los estilos, eso es algo yo creo que me caracteriza. Hago también proyectos muy pequeños, pero también proyectos monumentales, como lo es el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, que ahora vamos hacia su 4ª edición y que viene con todo, con toda su fuerza. Es un proyecto que se ha empoderado mucho de la ciudad y que está logrando este objetivo con el que abrimos esta conversación. El público general está entendiendo qué es la danza contemporánea, sus alcances, su importancia histórica y la manera en la que pues, nos puede transformar en muchos sentidos, en muchas capas, como seres humanos, como seres pensantes, como seres reflexivos. Y creo que pues vamos a ser una sociedad mucho más completa en la medida en la que pues simplemente seamos seres humanos y convivamos desde ese lugar, más allá de nuestras sensibilidades y de nuestras preferencias, de nuestra sexualidad. Pues claro que lo viví muy fuerte viviendo en Iztapalapa, porque pues yo era un chico pues muy diferente a la infancia, a los infantes, a mis amiguitos con los que me tocó convivir. Pues tuve que aprender a jugar fútbol con ellos, tuve que aprender a golpear como ellos golpeaban y tuve que entender de violencia, ejercerla. Y eso tampoco hizo que yo perdiera mi lado sensible, siempre. Y es también una dualidad que me caracteriza. Y pues tuve que esconderme de mi familia, que era profundamente religiosa, conservadurista. Y cuando les comenté, mi padre pues me dejó de hablar y fue muy, muy fuerte. Mi papá además falleció casi sin dirigirme la palabra, cuando yo tenía 15 años, que es cuando más o menos salí del closet. Y hasta la fecha mi familia se ha alejado mucho de mí. Yo prácticamente no hablo con ellos. Solamente hablan cuando pues, me ven en los medios o se sienten orgullosos de lo que he logrado. Pero yo mismo también pues, les retiré la palabra. El problema radica en la privación y en observar desde un lugar maniqueo, es decir, como algo solamente bueno o solamente malo, las actitudes del ser humano. Es algo que tenemos que transformar profundamente. Es una lucha que se va consiguiendo. A veces me preguntan, ¿qué sigue? ¿Qué quisieras? Pues mi único sueño es seguir bailando y seguir haciendo danza. Lo demás es accesorio. Es una necesidad de movimiento al nivel de cómo se mueve el mar, de cómo se mueven los planetas. Es algo que los seres humanos no podríamos dejar de hacer.